Bueno, hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Empiezo por mí. Mi nombre es Diego Rouco y hoy quiero empezar haciéndote una pregunta a vos que estás ahí del otro lado escuchando. ¿Para qué estarás creando esta dificultad que te quita el sueño? Ya sea que tengas un hijo que tiene un síntoma y que tal vez sentís que por más que intentás tu economía no despega, no se destraba, no fluye, o tu pareja puede ser un campo de batalla o una situación también difícil de llevar adelante. Mi intención es que sepas algo. Todo eso no son piezas sueltas y vos no estás fallando. Ya sea tu hijo a través de un síntoma, te está haciendo tu guía más valiente, mostrándote códigos que para vos son invisibles y que son códigos de tu historia familiar, que hoy piden ser vistos. Vos los estás poniendo ahí para poder tomar conciencia de ellos. Él no se enferma, tu hijo no se enferma porque sí. Es solamente un espejo que te está invitando a no abandonarte más. Hoy tengo el honor de recibir a una mujer que admiro profundamente, no solo por su recorrido profesional como consultora en bioexistencia consciente, sino por la coherencia de su propia vida. ¿Sí? Ella es Gilda Hegel. Gilda entendió que el síntoma es como un hilo de Ariadna y no se quedó en la superficie, se animó realmente a mirar lo que le estaba permitiendo ver ese síntoma, que para ella antes era invisible. Se animó a meterse al barro, a sanar sus memorias, a empezar a quererse a sí misma a través de todo eso que ella iba descubriendo. Y de a poquito su vida empezó a florecer. ¿Sí? Ahora ella nos va a contar eh, cómo está su abundancia, cómo están sus relaciones, cómo está su paz interior. Pero hubo una gran transformación en ella. Y eso es todo lo que te voy a adelantar por ahora. Así que hoy vamos a conversar sobre cómo vos también podés usar esto que te está pasando, este desafío, que te agota o que te puede sacar de eje, como la puerta de entrada para que vos transformes tu vida también. Porque cuando vos floreces, tu hijo y toda tu realidad sanan por consecuencia natural, ¿sí? Así que, bueno, Gilda, qué gusto tenerte acá, bienvenida. Bueno, Diego, buen día para todos. Bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches para quien nos escuche. Los podcasts se pueden escuchar en cualquier momento. Agradecerte la introducción hermosa que hiciste. La verdad que como nombraste en un principio, sí, es un desafío y es un desafío transmitir esto. Primero fue un desafío incorporarlo. Bueno, hoy sabemos por qué es un desafío, porque al principio uno lo ve como algo totalmente disruptivo, tal vez esotérico, y bueno, y cuesta meterse ahí, meterse en los dolorcitos. Hoy sabemos bueno, que hay un inconsciente biológico que impide que lo hagamos, y bueno, y nos consideramos valientes los que hemos tenido la oportunidad de, de no aflojar, ¿no? Y ir directamente ahí, a donde molesta, teniendo en cuenta que lo que molesta en Humano Puente lo tenemos como un síntoma. Bueno, como vos contaste, soy consultora certificada de Humano Puente. Fue un camino bueno, que hoy abrazo con todo mi corazón. No fue un camino que llegó a mi vida porque lo haya planeado, llegó por casualidad. Yo llegué a Humano Puente de la mano del papá de mi mejor amiga. Él tenía un síntoma y en aquel momento, te estoy hablando de hace 5 años atrás, en aquel momento Humano Puente atendía por terceros, una modalidad bueno, que hoy dejó de hacerse por una cuestión bueno, de ajustes y de evolución, que es lo que va pasando siempre en Humano Puente. Se van agregando cosas, se van sacando, y tal vez porque era algo demasiado disruptivo para quien realmente no. Al principio creo que todos llegamos desde la ignorancia a Humano Puente. Hay algo que siempre digo yo, y es que yo no sabía lo ignorante que era hasta que no llegué a Humano Puente, ¿no? Cuánto ignoraba del proceso, ¿no? De la vida, de mi evolución, del camino.
Y Gilda, contame, vos empezaste gracias a que alguien te invitó, digamos, a trabajar las historias de esa otra persona, ¿no? Pero Exactamente. cuando vos hiciste ese camino, que lo hiciste entre comillas para otro, porque en realidad ese otro después, bueno, es un reflejo, ¿no? Siempre lo que está afuera es un reflejo de nosotros mismos, pero una vez que vos hiciste ese camino para esa persona, dijiste, bueno, ahora voy a trabajar algo para mí. Sí, sí, totalmente. En realidad, yo siempre trabajé para mí. Cuando yo me presento por primera vez ante Humano Puente de la mano de una consultora, lo que yo hice es plantearle mi propio síntoma. Yo planteé en ese momento la relación con mi mamá, con mi madre, y trabajé mi propio síntoma y así la vida del papá de mi amiga iba cambiando junto con la mía. Pero sí, después cuando terminé este proceso de consulta, que en el medio, bueno, al ir viendo todo lo que se va moviendo y cómo se iba transformando mi vida, en la mitad de ese primer proceso yo decido ser consultora, así que empiezo mi camino. Te estoy hablando del 2021. Y bueno, y después empecé, obviamente, este síntoma del cual hay mucha gente que enferma, que es la economía, ¿no? Mm. Y tan amplio, y tan amplio. ¿Qué fue lo que más te resonó en esos primeros pasos que fuiste dando, ¿no? Que te impulse después no solo a seguir, sino a volverte consultora vos también. ¿Qué viste ahí? ¿Qué pasó? Lo que más me resonó es la lógica. Lo que más me resonó a mí es ir comprendiendo. Yo, por eso te decía, hablaba de la ignorancia, ¿no? Yo fui descubriendo lo ignorante que era a través de este proceso, porque en realidad vivía la vida, como lo he dicho muchas veces, en algunos vivos a los cachetazos y a los tropezones, sin comprender. Y para mí es maravilloso lo que uno puede comprender de uno mismo a través de este camino. Y de eso, desde ese lugar, ¿no? Desde esta comprensión, viene la autovalidación, ¿no? Tan importante e imprescindible para no soltarte en el viaje, ¿no? Vos me estás queriendo decir, ¿no? Para poder entrar un poquito más en profundidad en ese tema, ¿no? Que en esos primeros pasos que vos fuiste dando, que empezaste a encontrar una lógica de lo que a vos te pasaba, empezaste a entender por qué te pasaba lo que te pasaba, empezaste a descubrir que no te estabas valorando. Exactamente, exactamente. Empecé a descubrir de cuánta energía yo le ponía a un otro, ¿no? Para que me quieran, para que me acepten, para ser reconocida. Eh, Ahí empezás a descubrir bueno, que siempre estás como en un rulo, ¿no? Efecto manada, siempre decimos en Humano Puente, hablamos de las manadas, ¿no? Que son las que nos sostienen desde el inconsciente biológico con vida. Así que sí, en este efecto manada, llámese manada social, llámese familia, llámese mi madre, que fue mi primer síntoma, esto de cuánto hacía yo para que me quieran, ¿no? Y hoy lo puedo ver en mis consultantes, de que esta acción que uno tiene por supervivencia, de hacer por el otro o para el otro, habla de lo poquito que te valorás vos, ¿no? Necesitas valorarte a través del reconocimiento de un otro ahí adelante o desde la pertenencia. Eh, y también es algo que uno hoy, después del tiempo transitado, ¿no? Como consultor, eh, cada vez que llega un consultante, sí es lo primero que vemos, ¿no? De cuán lejos está uno de uno mismo. Mm, claro, Así que sí, claro. Y al ir empezando ese caminito, que empezaste a sanar algunas memorias, empezaste a encontrar la lógica, empezaste a valorarte vos, ¿no? Eso ya en sí mismo es un resultado, el empezar a valorarse uno, absoluto. a pararse desde un lugar diferente, mirar la vida de diferente manera. Pero en tu realidad, ¿qué cosas fueron pasando en esos primeros pasos que te fueron confirmando que ibas bien? Mira, en mi realidad,
cuando yo empecé con el síntoma de la relación con mi mamá, bueno, mi mamá empezó a ser otra persona, ¿no? Obviamente comprendiendo que siempre era desde mí, que yo necesitaba crearme esa madre ahí, una mamá que bueno, que por ahí era muy fría, que nos veíamos muy poco. Yo sentía como esta falta de reconocimiento de ella hacia mí, vivía haciendo miles de cosas para que ella me vea. Bueno, mamá empezó a ser absolutamente diferente. Ella vivía a 400 kilómetros de distancia de mi lugar de residencia y bueno, y empezó a viajar, empezó a llamar más seguido, empezó a ser otra madre, pero también el vínculo mío con mis hijos fue cambiando maravillosamente, ¿no? Empecé a encontrarme con hijos que podían hablar, con hijos que podían expresarse, con hijos que su realidad iba cambiando, ¿no? Que es uno de, su realidad económica iba cambiando, mi realidad económica iba cambiando. Yo también empezar a cuestionarme en el viaje el hecho de trabajar de sol a sol, muchas horas de trabajo y no disfrutar con una niña chiquita que tenía en ese momento, bueno, y sigue siendo chiquita, tiene 11, pero en aquel momento mucho más chica, y empezar yo a cuestionarme mis tiempos, ¿no? Y el tiempo que le dedicaba a mis hijos, reacomodar, ¿no? Se me reacomodó en realidad el universo en el que yo estaba, ¿no? Lo que yo me estaba creando ahí era óptimo para mi supervivencia, y cuando uno va descubriendo, ¿no? De qué está sostenido, te animás a tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Porque no es que uno hace el camino de Humano Puente y todo se modifica por arte de magia. Sí es cierto que pasan cosas, sí es cierto que yo no tengo manera de explicarte hoy a vos cómo de repente mi mamá, que me llamaba una vez cada 10 días, me empezó a llamar todos los días. Y la verdad que es la magia lógica, ¿no? De lo que yo necesito crearme y voy cambiando desde mí, pero después sí hay que hacer movimientos y tomar decisiones, y en esto bueno, de tomar conciencia y comenzar con los movimientos, el primer movimiento que yo hago es decir, bueno, necesito ser más mamá, ¿no? A mí me convenía una mamá que me enseñe que no era prioritario estar encima mío, porque yo al fin y al cabo hacía lo mismo con mis hijos, ¿no? Claro. Entonces, si bien siempre fui una mamá presente y ellos toda la vida me dijeron mamá apoyo, pero en realidad yo siempre muy, muy asociada al sacrificio, que me parecía que esa era la manera de darles a mis hijos una buena imagen, un buen ejemplo, que era lo que me había hecho mi papá a mí, lo que me enseñó mi mamá. Entonces sí, empecé a tomar decisiones desde mi certeza de que nada malo iba a pasar y comencé a compartir más con ellos, a hacer menos horas de trabajo, y la verdad que empecé a hacer eso, y lo más loco es que mi economía no cambiaba, no es que yo decía, bueno, no sé, resigno 5 horas de trabajo y mi economía va a ser más escasa, sin embargo, no pasaba. Y ahí empezás a ver la fuerza que tiene tu inconsciente, ¿no? Y de qué manera vos creas. Porque este camino, si hay algo que te enseña y que o sea, que te pone frente a vos, es el hecho de decir, che, esto lo estás creando vos, la fuerza es tuya, la creación es tuya, el poder es tuyo. Y Cómo ahí viene cuesta muchas veces, ¿no? Poder pararse desde ese lugar, porque estamos como muy acostumbrados o enseñados a otra cosa. totalmente, totalmente. Y cuánta fidelidad hay al clan, ¿no? Yo también algo que fui descubriendo a través de ese proceso, ese primer proceso de consulta, así que bueno, se afianzó mucho en el segundo proceso, por eso también el gran consejo sabio que doy siempre es nunca dejes de hacer consulta, porque cada proceso es un mundo distinto. Lo primero que a mí me hizo mucho ruido es esto yo realmente descubrí que a través de esa búsqueda de amor de la que te hablaba al principio, me di cuenta que mi clan, un clan asociado a la escasez, una familia que siempre trabajó mucho para sostenerse, me quería desde ese lugar, ¿no? Mi familia siempre fue una familia, y acá me voy a mi segundo ciclo de consultas, de economía,
una familia que juzgó la riqueza, ¿no? Por ser algo que la enojaba profundamente, por no poder llegar a tenerla, por no poder acceder, y siempre juzgó la riqueza. Y tenía asociado hasta inclusive que las personas ricas eran desasociadas del amor de la familia, que no, si más tenés es más complicado, entonces se separan los matrimonios, los hijos andan pues en cualquier cosa, andan solos, ¿no? Bueno, y la verdad que sí, yo descubrí que mucho de lo que yo hacía, como dije al principio, era para que me quieran, entonces mi escasez también estaba sostenido de eso, sostenida de eso, ¿no? Esa búsqueda de decir, bueno, si yo tengo más, mi familia me va a querer menos. Entonces mi Claro, inconsciente me ponía frente a situaciones que trabaran mi economía porque era la manera de mantenerme en el clan. Y esto es algo claro. muy loco que uno toma conciencia a través del ciclo de consultas, ¿no? Y cómo va madurando uno y dándose cuenta que bueno, que sí, que es así. Y cuando te empezó a ir mejor, que tu economía empezó a mejorar, ¿tu familia te rechazó o te aceptó? No, fue un proceso largo. Yo siempre fui la oveja negra de mi familia. Así que sí fue, o sea, lo primero que pasó, más allá de mi madre, que mi madre no, mi madre siempre, o sea, mi madre después de ese primer ciclo de consulta fue otra mamá, hasta hace una semana que se fue. Eh, pero bueno, con mi hermano, con mi único hermano, costó un poco más. Y bueno, y es un proceso largo, ¿no? Porque también después el descubrir, o sea, acá el secreto, Diego, es que uno termina comprendiendo que todo está sostenido de una gran historia, ¿no? Y que, por ejemplo, ¿no? Voy a profundizar un poquito más. En el clan de mamá, en mi clan materno, hubo mucho abuso de hermanos a hermanas, ¿no? Mis abuelos, mi madre, entonces ahí empezás a entender la lógica de la biología, ¿no? Si mi abuelo abusa de su propia hermana, mi tío abusa de mi propia madre, el inconsciente, ¿de qué manera te parece que me plantearía a mí delante de mi hermano? ¿No? El hecho de haber comprendido que, bueno, hoy ya está solucionado, ¿no? Pero porque hice mi camino de consultas y mi movimiento, pero yo siempre fui una persona que estuve separada de mi hermano. Claro, Nunca pudimos congeniar, nunca conectamos, pero entender la lógica, ¿no? Cuando vos podés entender, porque yo, por eso digo que claro. este camino me enseñó lo cuánto ignoraba de mí misma, ¿no? Porque yo antes de llegar a Humano Puente, a mi hermano lo juzgaba, mi hermano me enojaba, me generaba incomodidad, me generaba... Y fíjate qué lógico, ¿no? El inconsciente me estaba protegiendo todo el tiempo. Y como hablamos siempre, ¿no? De que ese síntoma, eso que nos pasa, que nos duele, que nos molesta, es una solución a historias anteriores. Y acá se ve clarito, perfecto. O sea, ese Sí, hermano lejos es una solución perfecta para vos. totalmente, totalmente. Y con el agravante de que eh, después en mi misma rama biológica hay una prima que es abusada por su hermano, de ahí nace una bebé que regalan. Entonces imagínate si el Mm, inconsciente no iba a hacer toda la fuerza del mundo por todos los medios para que yo no tenga acercamiento con mi hermano, ¿no? Que no tenga claro. relación con mi hermano. Así que siempre, siempre esto, ¿no? Cuando uno le puede encontrar la lógica a todo lo que pasa. Esto de Mm, decir, sí, yo descubrí realmente que la vida es esto, ¿no? O sea, la vida es, Humano Puente en realidad es el nombre, llámese, nombre comercial, pero en realidad es la vida misma, ¿no? Es volver a uno, es sí, comprenderse, es profundizar en tu propia historia y saber que, imagínate, desde mi valentía, Diego, lo que yo logré para mis hijos, ¿no? Porque esta historia, si yo no despierto y no la pongo en conciencia, como dio vida también,
¿no? Porque, o sea, hay Claro, generaciones y generaciones que fueron después de esta historia, entonces digo yo, obviamente que iba a seguir su curso y se iba a repetir todas las veces que sea necesario porque dio vida, porque el inconsciente es estadístico, que también sí, es esto que aprendemos, ¿no? Que el inconsciente es estadístico, si esto dio resultado, lo voy a volver a repetir, te guste o no te guste. sí, Entonces cuando uno claro. realmente profundiza y toma conciencia de lo que hizo, ¿no? Vos decís, che, pero yo hice un camino de consultas y fíjate lo que acabo de desatar, ¿no? El nudo gigante que acabo de desatar y cuánto acabo de sanar para las siguientes generaciones. Es Y, impresionante. y en ese sentido, ¿cómo cambió tu vida comparándote un poquito con esa Gilda, ¿no? Que estaba empezando sus primeros pasos, cuando la invitaron, que le vení Gilda, que necesito que empieces a tomar consultas, que empieces a trabajar en vos misma por este aparente otro, ¿no? Esta persona que se presenta ahí. ¿Cómo cambió tu vida hoy comparado con esa Gilda de ese 2021, dijiste 2020? No, mi vida es absolutamente otra, absolutamente otra. Yo tomo de referencia mucho a mis hijos. Yo tengo hijos adultos que están estudiando, bueno, en la ciudad de La Plata. Yo resido en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, y siempre vienen y me dicen, che, yo tengo otra mamá. Y realmente es así. Eh, yo cambié, bueno, en cuanto a mi valorización, yo hoy me siento absolutamente poderosa, valiente. Siento que no hay nada que no pueda lograr, siempre desde el autoconocimiento y eh, en un transitar lógico, ¿no? O sea, nada es mágico, hay que hacer su movimiento, pero si querés que te lo diga, no sé, esto es interior. Después, en el afuera, mi economía es otra, yo no tengo que sacrificarme para sobrevivir, hoy vivo de esto, de mis consultas. Eh, Siento bueno, que mi vida cambió absolutamente, mi relación con mis hijos, mi relación con el entorno, mis elecciones. Hoy elijo a quien quiero en mi universo, en mi vida, y elijo con coherencia y con conciencia, sin la necesidad de hacer un esfuerzo porque necesito estar en un grupo, pertenecer a otro, que es algo que me mantuvo con vida mucho tiempo, sabiendo que está todo en mí, sabiendo que todo lo que hay ahí adelante lo pongo yo para ver y jugando este juego, ¿no? Pero con mi pareja, mira, yo siempre tuve una relación hermosa con Diego, con mi pareja, pero los dos sostenemos que desde la bioexistencia consciente nos pusimos más sabios, ¿no? Y hay cosas que ya no molestan, hay cosas que compartimos diferente, él va a consulta también y bueno, y cada vez entendemos más el para qué de, de, nuestra, de nuestro encuentro en la vida, ¿no? De estar juntos. Así que, bueno, mis hijos están más sabios también. O sea, en cuanto a relaciones, el cambio fue abismal. En cuanto a mi economía, el cambio fue abismal. En cuanto al tiempo, digo, el tiempo en el que yo transito hoy es un tiempo que vale, es un tiempo que enriquece, es un tiempo que suma, es un tiempo que alcanza. A mí no me alcanzaba el tiempo. Así Mm, que la verdad que a mí la bioexistencia consciente me cambió la vida y sigue, y voy por más, porque es maravilloso, inclusive ante las cosas que no nos gustan. Porque yo antes de empezar este podcast, te conté que el miércoles pasado, hace una semana y un día, y 2 días, falleció mi mamá, que es la persona por la cual yo llego a la bioexistencia. Así que fíjate, además de que me dio la vida, me la volvió a dar el día que yo decidí, o sea, me la volví a dar yo, ¿no? El día que decidí transitar un camino para sanarla. Pero fíjate qué lógico, porque este camino te lleva siempre a esto de decir, wow, es perfecto, ¿no? ¿Y quién podría decir la muerte de una madre es perfecta? Bueno, desde la bioexistencia consciente podemos ver esas cosas. Yo me despedí de una mamá de una manera maravillosa, me despedí en paz,
habiendo sanado mucho de lo que antes me parecía que no tenía alcance, que no tenía solución. Y mágicamente, en esta magia lógica que siempre decimos en Humano Puente, fíjate que el síntoma del papá de mi amiga, por el cual yo llego a la bioexistencia, era la relación con su madre. Ujú. Esto yo lo descubro en el camino, no lo descubro al principio. Él al principio no me dijo nada, solo me pidió ayuda y yo me senté frente a una consultora. La mamá de él muere un 25 de marzo y bueno, y él tenía una relación de mucho enojo con su madre porque su madre había sido depresiva. Entonces, bueno, él vivía con un enojo muy grande con esa mamá. Yo transito mi camino con el síntoma, con el mismo síntoma, la relación con mi madre, pero mi madre muere un 25 de marzo, muere el 25 de marzo pasado, muere en la misma fecha que la madre del papá de mi mejor amiga. Qué Fíjate si no fuerte, es ¿no? perfecto, ¿no? Habiendo tantas fechas para irse de este plano, fue en la misma fecha, como dándome la certeza de que somos uno, que siempre fue una Mm. misma madre para ambos. Esto que cuesta tanto entender Qué a fuerte. veces, ¿no? Así que imagínate que fue una, una, una gran respuesta a algo que al principio biológicamente uno vive desde el enojo y decís, che, pará, porque mi mamá por ahí un poco más me podría haber tirado, la hubiera disfrutado un poco más, pero fue tan perfecto que decís, bueno, así tenía que ser, ¿no? Y empezás a Mm. transitar esa paz de lo lógico, más allá de que uno pasa por la biología, ¿no? Yo te venía diciendo hace un rato que bueno, obviamente tengo el corazoncito con agujeritos y que lo voy transitando, pero sí con la respuesta ahí, ¿no? Y la lógica y cuánto ayuda el hecho de conocerse a uno mismo para enfrentarse a algo así de duro, ¿no? Como la muerte de tus padres. Sí, qué perfecto. Solo cuando uno lo vive puede realmente dimensionarlo, ¿no? Cuando te lo cuentan te impacta, pero por ahí después te olvidás, pero cuando lo estás viviendo no, Mm. no te lo olvidás. Eh, y por ahí para cerrar, Gilda, la entrevista, ¿no? Este encuentro hermoso que estamos teniendo, te agradezco otra vez por este espacio, por tus No, a palabras, por vos. tu tiempo. Eh, Mirándote a vos misma en esos comienzos, ¿no? Que es donde por ahí nos paramos frente a una posibilidad que nos dicen que va a funcionar, que nos explican que va a funcionar, pero dudamos, porque es lógico, ¿no? Dudar porque implica hacer un cambio, mover cosas que vienen siendo de una manera hace mucho tiempo, que inconscientemente tenemos una resistencia a hacer esos cambios, porque esos cambios implicarían caminos nuevos y nuestro inconsciente personal no sabe si eso va a funcionar o no. ¿Qué te dirías a vos misma en esos primeros pasos si estás dudando de, de empezar a meterte en vos misma a sanar o no? Yo creo que en ese momento que bueno, hoy no encuentro la explicación de cómo hice para sentarme frente a un consultor, yo siendo tan mental y siempre buscándole la lógica a todo y las explicaciones a todo, pero creo que si podría volver en el tiempo, eh, me diría, mira Gilda, hiciste todo lo que te parecía que estaba bien, fuiste correcta, fuiste la mejor hija que pudiste ser, fuiste la mejor madre que pudiste ser, hiciste todos los sacrificios posibles para sostenerte y sostener a tus hijos, y aún así no sos feliz, y aún así no sos abundante, y aún así no sos sana, y aún así no vivís en plenitud. A pesar de todo lo que lograste, el premio no llegó. Entonces, eh, si hay algo que te puedo aconsejar, Gilda, es que intentes algo diferente, que no perdés nada, porque ya perdiste mucho Ujú. y no perdés nada. Así que creo que esas serían las palabras sabias que trataría de decirle a mi Gilda del 2021, ¿no? Que estaba ahí muerta de miedo, enfrentándose a algo desconocido,
y que sí le terminaría diciendo no renuncies, porque creo que si hay algo que a mí hoy me tiene acá sentada diciéndote, che, Diego, tengo una vida maravillosa, es el no renunciar, porque no fue un camino fácil, ¿eh? Fue un camino de comprender, de meterse para adentro, de volver a pasar miles de cosas desde el inconsciente que bueno, que uno decía, no, las dejo ahí, las apilo ahí, me las olvido, no las quiero vivir más, no quiero acordarme más. Y sin embargo, el no renunciar es lo que hoy me sostiene acá, en un lugar del cual yo ya sé que no vuelvo a ningún lado, o sea que es evolutivo, ¿no? Que voy evolucionando todo el tiempo y que esto que soy hoy no es ni la sombra de lo que voy a ser. Qué bien. Gilda, gracias de corazón por este intercambio. Escucharte es confirmar otra vez que no estamos a merced de la mala suerte, sino que somos los directores de una obra perfecta que solamente está esperando ser comprendida y sanada, ¿no? Eh, y a vos Sí, que nos estás escuchando y que quizás sentís que el síntoma de tu hijo es una montaña imposible de escalar, o que lo es la falta de dinero o los conflictos de pareja, te quiero decir algo, ¿sí? No tenés que descifrar esto a solas. Esa dificultad que hoy podés estar viendo afuera es solamente tu propio inconsciente que te está susurrando. Es momento de mirarte, es momento de volver a casa, ¿sí? ¿Para qué está creando tu propio sistema? ¿Para qué vos estás creando esta realidad hoy? ¿Con qué propósito? ¿Con qué sentido? ¿Qué te está permitiendo ver esta realidad que antes no podías ver? Tal vez lo único que falta es solamente que te animes a descubrir esos códigos que hoy se manifiestan como un bloqueo, ¿sí? Para que vos finalmente te permitas florecer. Así que si sentís que es tu momento, que algo en tu pecho o en tu cuerpo vibró mientras escuchabas a Gilda, te invito a que no dejes que esa chispa se apague, no lo dejes, ¿sí? Podés eh, buscar, podés encontrar, ¿sí? Te invito a que busques un consultor o una consultora en bioexistencia consciente, que des ese paso, que sueltes la carga de tener que entender todo solo o sola y permitirte este acompañamiento, este camino, ¿sí? Para que sanar tu vida sea una consecuencia natural de tu amor propio. ¿Mm? Gracias por estar ahí, gracias por animarte a ser creador consciente de tu realidad. Eh, gracias, Gilda, otra vez, y nos encontramos gracias en a el vos, próximo Diego. episodio. Abrazo grande.